Bienvenidos a todos, bienvenidos a estas quintas jornadas de Afin Compliance, que ya vienen siendo un clásico y que todos tenemos anotados para estas últimas fechas de estas últimas semanas de noviembre. Agradeceros la asistencia, la actual y los que habéis estado conectados también esta mañana. La verdad que es un gusto poder estar acompañados, ¿no? Por todas las entidades con las que venimos trabajando habitualmente. En la sesión de esta tarde queríamos intentar resolver algunas de las dudas, ¿no? que nos planteáis muchos de vosotros cuando, bueno, pues cuando estáis intentando ampliar o cambiar actividades ¿no? o reestructurando la plantilla, ¿no? Porque siempre tenemos la duda de, oye, ¿cuáles son las diferentes obligaciones, sobre todo desde el punto de vista regulatorio que tiene cualquier entidad regulada por CNMV, ¿no? Sobre estructura mínima, medios técnicos, medios humanos, ¿no? Cuántos empleados tengo que tener en cada departamento, qué herramientas debo disponer, ¿no? Pues son dudas que a todos nos asaltan y que sin poder dar una respuesta, porque va a depender mucho del modelo de negocio y de la estructura, pero sí que queríamos en esta sesión pues daros algunas orientaciones y algunas pinceladas. Para ello tenemos aquí a Carmen Gabaldón, que es consultora de Afin Compliance, que muchos de vosotros ya la conocéis y para el que no, pues oye, ya una cara más dentro del equipo, que nos va, bueno, pues en primer lugar nos va a contar, ¿no? En qué consistiría pues esa estructura mínima, ¿no? Pensar de todas formas que lo que obliga a la norma es que el Consejo de Administración, como órgano máximo a nivel de responsabilidad de la empresa, pues dedique los medios técnicos y humanos adecuados para que todos los servicios que se le vayan a prestar a los clientes se hagan con cierta garantía, ¿no? Y que cumplan toda la normativa, ¿no? Y desde esa perspectiva es con la que vamos a enfocar esta sesión. Vamos a dejar 15 minutitos, más o menos 10-15 minutitos al final para contestar a cualquier duda o pregunta, así que si os van surgiendo, pues ir escribiéndolas en el chat o en el bloque de preguntas y respuestas y luego intentamos resolverlas. Perdonad, que teníamos aquí un problema con el audio. Un segundito. Perdonad que si estamos en la misma sala y a veces para intentar no solaparnos, pues vamos abriendo cada una el micro, ¿vale? Bueno, pues gracias Rocío por la presentación. Como ya os he comentado, soy Carmen Gabaldón, también consultora de cumplimiento normativo en Afin Compliance. Imagino que alguno de los que nos estáis escuchando en esta sesión ya me conocéis, pero para los que no, pues me presento. Es un poco la idea en esta primera parte, como ya os introducía Rocío, es contaros un poco a grandes rasgos, porque como bien señalaba, esto depende en primer lugar mucho del tipo de entidad que sea y en segundo lugar, pues eso, del modelo de negocio, de las capacidades de cada entidad y demás. Pero bueno, sí que os queríamos contar así un poquito a grandes rasgos qué es lo que CNMV espera y lo que nosotros entendemos que se suelen, o sea, que suele solicitar como medios humanos, ¿vale? Y lo que sería la estructura general que suelen tener las entidades financieras con las que nosotras generalmente trabajamos, ¿vale? Entonces, que bueno, que para quien no lo sepa, pues me voy a referir bastante, por si también luego me vais a hablar en siglas, a empresas de servicios de inversión o ESIs, que nosotras las llamamos a veces, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva o SGICs, ¿vale? Por sus siglas, y sociedades gestoras de capital riesgo o, bueno, gestoras de capital riesgo. Aquí la verdad es que la abreviación suele ser más fácil de reconocer. Y bueno, pues dicho esto, aquí os hemos puesto eso, la estructura general que suelen tener este tipo de entidades, donde siempre a la cabeza suele estar, como ya os introducía Rocío, el Consejo de Administración, ¿vale? En Consejo de Administración siempre va a ser, pues eso, el órgano supremo y la cabeza de toda esta estructura, ¿vale? Es el encargado de asegurarse de que la entidad cuenta con todos estos medios técnicos y humanos que se exigen para poder llevar a cabo correctamente el desempeño de su actividad principal, ¿vale?
y el que se va, y el que se va a encargar un poco de controlar y de coordinar todo. Aquí hemos puesto consejo de administración, también puede ser un administrador único, administradores solidarios, aquí un poco la estructura va a depender, aunque generalmente pues eso suele ser un un consejo de administración formado mínimo por 3 miembros en adelante. Y luego dentro de este consejo de administración, que eso es el órgano máximo de dirección, que lo designa la Junta General de Accionistas de la entidad, y es a la que rinde cuentas, pues este consejo de administración generalmente suele designar a un consejero delegado o un director general, que bien puede ser un propio miembro del consejo de administración o una persona externa de la entidad, que va a ser el que se va a encargar un poco más de llevar a cabo lo que son esas funciones un poco más del día a día, ¿vale? De coordinar al resto de departamentos, de trasladar las decisiones que se tomen en el consejo de administración, a las líneas generales que se pactan ahí, ¿vale? Y va a ser pues es un poco esa persona de contacto con el resto, con todos los departamentos en general de la entidad, ¿vale? Esto es un poco como el órgano de dirección general. Y luego vamos a tener lo que nos encontramos aquí un poquito por debajo, que son todos estos departamentos, ¿vale? Me vais a permitir en la presentación, lo digo por si me veis mover el ratón, porque creo que es importante para ir señalándoos un poco también a lo que me hago referencia, ¿vale? Y bueno, pues aquí por debajo lo que estaría básicamente pues serían estos diferentes departamentos o funciones, ¿vale? Que ahora os vamos a ir explicando, que son las que se llevan a cabo las que se encargan de llevar a cabo la actividad de la entidad, ¿vale? Por un lado tendríamos el departamento comercial, aquí ya os digo, nosotras hemos puesto departamentos. Departamentos pueden ser 10 personas, pueden ser 5 personas, puede ser una única persona. Esto va a depender un poco de los medios y de las capacidades que tenga cada una de las entidades, ¿vale? Pero para que lo tengáis un poco en mente y los nombres y demás, pues lo hemos puesto un poco más genérico. Bueno, pues como os comentaba, este primer departamento, bueno, este departamento comercial que nosotros incluimos aquí, pues suele ser esa persona encargada un poco de lo que es captación de clientes, en el caso de empresas de servicios de inversión, captación de inversores, de partícipes para nuestros vehículos, ¿vale? Esa persona que lo que se va a encargar un poco, o de las funciones que va a desempeñar, va a ser un poco pues eso, esa captación de inversores, ese mantenimiento de la relación con los clientes y esa cara visible que generalmente todos tenemos y que nos vende un poco el producto de la entidad, ¿vale? Este departamento comercial generalmente suele estar formado por empleados de la entidad o también puede estar formado, que es lo que os poníamos aquí, que va a depender también un poco de la entidad, por agentes, que los agentes generalmente pues, suelen ser externos, ¿vale? Esto os vamos a contar un poco, quiero contaros primero a grandes rasgos cada una de las funciones de estos departamentos y luego ya hablamos más en concreto si se va a hacer dentro de la entidad, si podemos externalizarlo o no y demás, ¿vale? Ahora simplemente me quiero centrar un poco en lo que son las funciones de cada uno de estos departamentos, ¿vale? Luego vamos a tener también eso, un departamento de inversiones o de gestión, que ¿qué se va a encargar ese departamento o esas personas? Pues básicamente de tomar las decisiones de inversión relacionadas o bien a la cartera de nuestros clientes gestionados, ¿vale? A los que les prestemos el servicio de gestión discrecional de carteras, o bien de nuestros vehículos de capital riesgo, de nuestros fondos de inversión, de los vehículos que tenga gestionada la gestora, ¿vale? Este departamento, pues eso, básicamente lo que hace es decidir las líneas de inversión que va a haber, si se invierte en un activo o en otro, cómo está el mercado, en qué sectores merece la pena enfocarse o no, ¿vale? Muchas veces puede ser que una misma entidad tenga esta persona encargada de la parte más comercial también dentro de la parte de inversiones, pues porque bueno, muchas veces esa persona que conoce un poco las inversiones que se realizan y que cómo van los mercados y demás, pues muchas veces es la que mejor va a vender el producto a los clientes, ¿vale? Y eso también podría ser que ese departamento comercial y ese departamento de inversiones pues estuviese vinculado o lo llevasen a cabo las mismas personas o personas que se dediquen a una cosa y otra, ¿vale? Y luego, bueno, dentro de este departamento de inversiones hemos querido también hacer aquí como un desplegable adicional, separando el departamento de asesoramiento y el departamento de RTO, que serían dos servicios de inversión que se pueden separar en otros departamentos diferentes. ¿Por qué se va a hacer esto? Pues, por ejemplo, el departamento de asesoramiento, para el caso de que sea una empresa de servicios de inversión, que presta tanto el servicio de gestión discrecional de carteras como el de asesoramiento, pero eso que quiere destinar una parte de sus recursos a prestar en específico este servicio de asesoramiento, pues porque al final, aunque es un servicio de inversión similar, no tiene el mismo peso para el inversor, ya que en un caso, pues en gestión discrecional de carteras, tú vas a tomar las decisiones de inversión directamente del cliente y en el servicio de asesoramiento, como ya sabéis, pues
es el inversor el que finalmente va a tener esa decisión. Y entonces a lo mejor las personas o los gestores que se dedican a una cosa quieren enfocarse más a la parte de gestión o más a la parte de asesoramiento, ¿vale? Entonces se puede dividir. Y luego hemos querido también hacer esta diferenciación del departamento de RTO, que para quien no sepa qué es recepción y transmisión de órdenes, ¿vale? Que es otro servicio de inversión, porque también se puede separar. Y en este caso, porque aquí también queríamos haceros un pequeño matiz, y es que para el caso de que se preste el servicio de recepción y transmisión de órdenes puro, y hablo de servicio de recepción y transmisión de órdenes puro en el sentido de que se preste ese servicio de RTO en exclusividad, es decir, que no esté ligado a un servicio de asesoramiento previo o a que se vaya a hacer a cabo, se vaya a llevar a cabo esa operación fruto de, pues, de una operación de gestión discrecional en el ejercicio de nuestras funciones de gestión discrecional de carteras, ¿vale? Sino que sea un servicio en el que el cliente viene directamente y nos dice, oye, pues yo quiero comprar, por ejemplo, 1000 acciones de Telefónica, ¿no? Y viene a que nosotros le hagamos esa operación, ¿vale? En ese caso concreto, en el que nosotros prestamos ese servicio de recepción y transmisión de operaciones, sí que CNMV nos va a exigir o va a esperar que la persona que lleve a cabo estas funciones y que haga estas operaciones esté separada del resto de las otras áreas o de los otros servicios de inversión. ¿Por qué? Pues un poco para asegurar de que no se produce este intercambio de información entre unos departamentos y otros que puede permitir a los departamentos de gestión o de asesoramiento conocer un poco cómo va el mercado, qué tipo de productos valoran más o menos los clientes y para asegurar un poco esa independencia, ¿vale? Por eso os queríamos poner aquí también este departamento como separado, ¿vale? Obviamente aquí, perdonar un matiz, ¿eh? Si las entidades no hacen este servicio puro de recepción y transmisión de órdenes y simplemente lo que hacen es gestionar o tramitar esas órdenes por cuenta de sus clientes, pues no sería necesario No. tenerlo completamente separado con una persona única, ¿eh? Os poníamos este caso así y por eso, de hecho, lo veis que lo hemos rayado, que está en otro tono y en otro color, porque estas son las funciones que pueden o no pueden estar realmente en la entidad, ¿eh? Las podemos desglosar o pueden estar incorporadas. Esto va a depender mucho del modelo de negocio, pero era Eso es. importante, queríamos aquí, como decía Carmen, queríamos destacar aquí esas barreras, esas medidas de separación, esas murallas chinas que muchas entidades tienen que tener para evitar ese conflicto de interés o ese uso de información privilegiada que pudiéramos tener si fuésemos una entidad que opera, ¿no? Y tramita muchas órdenes y los gestores podrían aprovechar esa información para intentar sacar ventaja del resto de clientes de su cartera, ¿no? Asesorados o gestión excepcional. De ahí esa importancia de que esté separado. Eso es, lo que es, aquí era un poco lo que os comentábamos. Este bloque de aquí, estos primeros cuatro departamentos que os hemos venido explicando, son un poco, los hemos separado nosotras también, pues es un poco también para contaros las funciones de la forma en la que nosotros veíamos que os iba a quedar más claro, pero eso, que esta estructura de este bloque comercial y de inversión va a estar separada en los diferentes departamentos en función de eso, de qué servicios presta la entidad, a qué le quiere dar más importancia o no, qué gestor es bueno en una cosa u otra y eso en función un poco del modelo de negocio que tengáis cada uno, ¿vale? Pero bueno, para que más o menos un poco tuvieseis claras qué funciones estamos incluyendo en este bloque, que es un poco más el comercial o el ligado como tal a los servicios que va a prestar la entidad, ¿vale? Luego tendríamos otro bloque aquí que es muy importante y que también hemos querido separar. Igual aquí tendríamos que haber hecho una barrera un poco más ancha para distinguirlo, que sería el bloque de back office o de departamento de administración que vamos a tener, ¿vale? Esto generalmente va a estar separado de esas otras personas y de esos otros departamentos que, como os comentaba, se encuentran un poco más enfocados a lo que es a esa labor de prestación de servicios, ¿vale? De la entidad como tal, y que de lo que se va a encargar un poco es de llevar la gestión administrativa, lo que es la parte de contabilidad, de la elaboración de impuestos, los registros de carteras de los clientes o de los vehículos, el registro de operaciones, también podemos incluir aquí la parte de reporte a la CNMV, ¿vale? Igual, aunque vaya a haber interrelación, porque al final esta función obviamente va a conocer todo lo que ha hecho la parte más de negocio, más enfocada a la prestación de servicios, generalmente lo va a llevar a cabo una persona diferente.
Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y por eso habíamos puesto también esta separación, porque eso, aunque va a haber relación, porque es inevitable, porque la información la van a obtener de ellos, ¿vale? Pero es importante que este departamento esté separado para que haga un poco un segundo check o un segundo control sobre lo que viene haciendo negocio o la parte de inversión, o la rama de inversiones, ¿vale? Y aquí, aunque luego ya veremos, pues eso, este departamento de back office o de administración o como lo queramos llamar, pues como ya os estoy diciendo, va a depender también mucho del tipo de entidad que tengamos. Va a haber entidades que a lo mejor tengan este departamento subdividido en un departamento de administración al uso, más enfocado en contabilidad, impuestos y reporte a la CNMV, y otro departamento un poco más de back office o de middle office encargado de lo que es la parte de registro de carteras de inversores, de registro de operaciones, un poco más de apoyo a lo que es ese departamento de inversiones. Va a haber entidades a lo mejor que decidan pues tenerlo todo este departamento internalizado, que decidan tener una parte con una entidad externa. Pues eso, ya os digo, aquí este bloque de administración y de back office o demás, pues va a depender muchísimo del tipo de estructura y de identidad que tengamos, ¿vale? De hecho, por ejemplo, bueno, lo que establece la normativa es que las funciones de gestión, de administración y de control estén completamente separadas. De hecho, por eso veis ahí hemos intentado poner esas líneas, pero esas funciones dentro del back office, como decía Carmen, va a depender fundamentalmente también de cómo esté estructurado el resto. Por ejemplo, en la parte del departamento comercial que veíamos antes, pues dependiendo de las funciones que se le asignen a esas personas, si es simplemente la captación de clientes, ¿no? O ese primer contacto con ellos y que luego todo el proceso de onboarding, de entrega de información precontractual, de contratos, ¿no? de las comprobaciones y de requerir todo lo que en materia de prevención de blanqueo de capitales, si eso no lo hacen ellos, pues lo tendría que hacer un back office, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso, ¿y cuándo no lo pueden hacer ellos? ¿O cuándo lo pueden hacer? Pues si hemos dicho que, por ejemplo, ese departamento comercial muchas veces no existe como tal, sino que son los propios socios o incluso los propios gestores, como decía Carmen, que van a ser los que capten, ¿no? Ese primer contacto del cliente, pues obviamente toda esa parte de entrega de documentación alta, comprobaciones, lo va a tener que hacer un departamento separado, ¿no? Para volver otra vez a esas barreras que exige la normativa para que queden totalmente garantizadas esas funciones de administración y de control. Si por el contrario hay un departamento comercial única y exclusivamente para encargarse de todo ese alta de clientes, pues esas primeras funciones lo van a hacer ellos y luego lo que harán ese back office será más, o el órgano de control interno, más esas segundas revisiones, ¿no? Por eso que poníamos ahí las cajitas con las distintas funciones, pero que va a depender muchísimo bueno, pues de cada entidad. Pero en cualquier caso, el supervisor va a aspirar siempre que haya ese departamento de back office o de administración, al menos una persona ¿no? que se encargue de revisar De toda esa gestión. Eso es. esa parte operativa. Y luego, aparte de a mayores, aparte de estos departamentos que contábamos, pues luego ya podéis encontraros también con una rama un poco más enfocada a la parte de recursos humanos, de elaboración de nóminas, contratación de personal. O podéis tener también a lo mejor un departamento de IT o de sistemas, ¿vale? Que se encargue un poco de asegurarse de que todas vuestras herramientas informáticas, toda vuestra estructura que es con la que generalmente se trabaja y se prestan los servicios, que funciona correctamente, que está actualizada y demás, ¿vale? Pero esto igual, pues ya cada uno en función de las necesidades que vaya viendo en su entidad, pues va a decir si esto lo tiene interno, si lo externaliza, si lo tiene o no. A lo mejor, bueno, no creo que CNMV os dejase, diría, porque a lo mejor lo vais a tener todo manual, pero eso me parece que con eso nos van a dar la autorización. Y bueno, pues eso, ya va a depender un poco de cada entidad, ¿vale? Y luego, aparte de esto, ¿cuál es otro de los elementos de la estructura que os va a solicitar CNMV y que os va a requerir como entidad regulada? La parte de control interno, ¿vale? Que es lo que os señalamos aquí en el bloquecito en rojo como áreas separadas. ¿Por qué? Lo primero, esta unidad de control interno os va a exigir CNMV que dependa directamente del Consejo de Administración. Veis que por eso la hemos puesto aquí arriba y separada del resto, porque no está por debajo.
la unidad de control va a reportar directamente al Consejo de Administración, ¿vale? Y tienen que estar, estas unidades de control van a estar totalmente separadas del resto de departamentos y de órganos de la entidad, ¿vale? Dentro de estas unidades de control vamos a tener lo que sería la segunda línea de defensa, ¿vale? Nosotras aquí, por pintaros el esquema, si no lo tenéis muy claro, siempre hablamos de la primera línea de defensa, que sois todos estos departamentos que comentábamos de la parte de negocio, ¿vale? De relación directa con el cliente, con el inversor y demás, ¿vale? Vosotros como entidad seréis esta primera línea de defensa o los que estéis como entidad. La segunda línea de defensa serían estas dos unidades de aquí, ¿vale? Cumplimiento normativo y control de riesgos, que son unidades que se encargan cumplimiento normativo de asegurar que la primera línea de defensa cumple con toda la regulación y con todo lo que les exige la norma, lo que va a exigir el regulador y demás, ¿vale? Y la unidad de control de riesgos, que es la que analiza un poco pues tanto el control de la entidad a nivel global como el control de las carteras de los clientes, de las carteras de los vehículos y demás, y en el caso de que detecte algún riesgo relevante o demás, pues lo pone de manifiesto al Consejo de Administración para que tome medidas, ¿vale? Esta segunda línea de defensa generalmente suele estar más en el día a día, es la que os va a acompañar en vuestras dudas generales del día a día, respecto a la nueva regulación que surja, a cuestiones con nuevas líneas de negocio que se quieran abrir y demás, ¿vale? Esa sería la segunda línea de defensa. Y luego la tercera línea de defensa, que sería auditoría interna, ¿vale? Que lo que haría un poco más es ese control procedimental, es decir, que la entidad, comprobar que la entidad tiene instaurados procedimientos internos y mecanismos internos suficientes para poder desempeñar correctamente y prestar correctamente sus servicios, ¿vale? Y desarrollar sus funciones. Particularidades de la unidad de control, pues bueno, en caso de entidades que sean de un tamaño no muy significativo, de entidades pequeñas, por principio de proporcionalidad, hay veces en las que CNMV os va a permitir tener una única área de control, una unidad de control interno que va a unar en una única entidad las tres funciones, tanto cumplimiento normativo como control de riesgos como auditoría interna, ¿vale? Pero ya os digo que esto es por principio de proporcionalidad y son entidades muy pequeñas y cuya actividad, la actividad que presten, que no tenga un riesgo relevante para el mercado. Bueno, y no solo a nivel de riesgo, o sea, esto fundamentalmente se lo permiten a las empresas de asesoramiento financiero porque solo pueden prestar servicios de asesoramiento financiero y en el caso de agencias de valores que tengan un programa de actividades muy Muy limitado. reducido. ¿Vale? O sea, en una Sí, gestora dices o una gestora de es intenso. capital, perdón, una gestora dices, por ejemplo, tiene que estar completamente separado. En una agencia de valores que haga gestión discrecional de carteras o custodia o algún servicio más allá del asesoramiento y del RTO, ¿no? En algún servicio en el que pueda estar en poder de disposición de los fondos de los clientes, pues también se le va a exigir, ¿no? Igual que una sociedad de valores, ¿vale? No es solo porque seas pequeño y tengas pocos empleados, ¿eh? No, Va a depender fundamentalmente de la complejidad y del nivel de actividades o sí. del tipo de actividades que se presten. Eso es. Vale. Y luego, aparte de esto, pues bueno, esa segunda línea de defensa puede estar bien también en personas separadas, puede haber una persona, un encargado de cumplimiento normativo y otro encargado de control de riesgos, o puede haber un único encargado tanto de cumplimiento normativo como de control de riesgos. Aquí lo importante, eso sí, cuando se tengan estas tres líneas de defensa, es que la tercera línea de defensa, auditoría interna, sea totalmente independiente del resto, ¿vale? Eso es lo fundamental. Luego, aparte de esta unidad de control, qué otras funciones o qué otros departamentos se va a esperar CNMV os va a exigir que tengáis? Un encargado del servicio de atención al cliente, ¿vale? Que va a estar encargado de responder las quejas y reclamaciones que puedan tener vuestros clientes o los inversores de vuestros vehículos, ¿vale? Esto, de acuerdo con la orden que regula este servicio, esto se exige, deja fuera, y aquí abro un pequeño matiz, a las gestoras de capital riesgo, que dentro de que las deja fuera, nosotros sí que solemos recomendar que haya algún encargado para esto, pero bueno, sí que es verdad que por el tipo de actividad que tienen, pues igual es más difícil que un inversor vaya a quejárseles, porque generalmente suele tener, o bueno, por lo menos hasta ahora, con todas las actualizaciones que está viendo, igual no, pero hasta ahora solía tener un inversor más institucional y que igual tampoco era tan necesario. Yo creo que por eso en su momento la orden las dejó fuera, ¿vale? Pero las gestoras dices y las empresas de servicio de inversión sí que tenéis que tener a esta persona encargada del servicio de atención al cliente, ¿vale? Que además tiene que ser una persona que tenga ya experiencia en la materia y que tenga conocimientos suficientes como para cumplir con estas obligaciones.
y vuelve a estar, tiene que estar separada, ¿no? Para garantizar que realmente no sea objetivo, ¿no? Si vamos a poner como titular del servicio de atención al cliente a algún gestor o algún comercial, ¿no? Que llegue el cliente y que se tenga que quejar a esa misma persona, bueno, pues resultaría raro, ¿no? Entonces, normalmente aquí la CNMV pues exige a alguien que no esté en esas funciones ejecutivas y que lo vea un poco más desde la barrera y que pueda ser totalmente objetivo a la hora de responder, ¿no? Y de atender esas Eso es. quejas y reclamaciones. Eso es. Luego también vais a tener generalmente un órgano que se encargue del seguimiento del reglamento interno de conducta, ¿vale? De vuestras obligaciones internas o de operaciones vinculadas. Este órgano encargado pues puede ser un consejero independiente, puede ser la propia unidad de control que se designe como tal, pero va a ser una persona o una función encargada de comprobar que todo el personal de la entidad cumple con sus obligaciones internas, que comunica los conflictos de interés en caso de que los haya, que comunica las operaciones vinculadas en caso de que las haya, las operaciones personales, y que se asegura de que se detecta cualquier potencial conflicto de interés y se analice y se estudia los mecanismos suficientes, o sea, los mecanismos que hay que implementar para evitar o para mitigar al máximo ese conflicto de interés, si en caso de que no se pueda evitar. Aquí, matiz importante, porque como sé que estáis conectados, sabemos que estáis conectados tanto empresas de servicios de inversión como gestoras y como demás entidades. En el caso de las gestoras de ICES, ya sabéis que la norma es especialmente cuidadosa, ¿no? En el tema de operaciones vinculadas, sobre todo, ¿no? Y aquí, en este caso, tendría que ser pues este órgano de operaciones vinculadas o el responsable de evaluar y finalmente autorizar si la operación se pueda llevar a cabo o no, tiene que ser alguien interno de la entidad, ¿vale? Lo digo para que en todos aquellos casos, en los que tenéis, muchos de vosotros tenéis externalizada la función de cumplimiento normativo, es esta normalmente la que asume ese seguimiento del RIC, ¿no? Que contaba Carmen. Pero la parte de operaciones vinculadas, aunque la revise dentro de sus procedimientos y de los controles, la persona que tiene que autorizarlo tiene que ser alguien responsable. Y de hecho, CNMV en inspecciones más recientes ha exigido que sea incluso alguien del Consejo de Administración que no tenga nuevamente funciones ejecutivas, ¿no? Porque alguien del departamento de gestión o el director de inversiones o de gestión, pues tendría ahí un conflicto de interés, Eso ¿no? es. Con esas operaciones. Con lo cual hay que mirar realmente luego cómo encaja cada una de estas piezas en el organigrama y en la estructura de cada entidad. Eso es. Y bueno, pero en cualquier caso, tened en cuenta que estas obligaciones se aplican, igual no con el mismo detalle que ha comentado Rocío, que ese sería particular para las gestoras de ICES, pero también, y CNMV también está poniendo bastante el foco, por ejemplo, en las gestoras de capital riesgo con respecto a ese órgano de control de operaciones vinculadas, ¿vale? Porque también estas operaciones son muy comunes en las gestoras de capital riesgo y viene exigiendo que haya un encargado dentro de la entidad, que también suele solicitar que sea un consejero que se encargue de revisar estas operaciones, no al mismo nivel de detalle que las gestoras de ICES, pero sí que se lleve un control, ¿vale? Y bueno, las empresas de servicios de inversión, pues las operaciones vinculadas vendrían un poco más, pues sobre todo por el tema de compra de acciones y demás, ¿vale? Luego también vais a tener aquí este tema también es muy importante, en materia de blanqueo de capitales, vais a tener que contar con dos órganos. Por un lado, el representante ante el SEPLAC, que este tiene que ser un órgano de administración o dirección de la entidad, ¿vale? Residente en España, también dice la norma, ¿no? Eh, que este representante ante el SEPLA se va a encargar un poco de, de comprobar que dentro de la entidad se aplican políticas y procedimientos suficientes en materia para controlar que se evita cualquier riesgo en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, ¿vale? Y luego vais a tener que contar también con un órgano de control interno, que este órgano de control interno, no mezclarlo, no tiene nada que ver con otros comités, ni con consejo de administración, ni con la unidad de control, ni con nada, ¿vale? Órgano de control interno, UOCI, va a ser un órgano que se va a tener que designar el consejo de administración, que generalmente va a estar compuesto por el representante del SEPLAC y por personas en representación de las diferentes áreas de negocio que veníamos viendo de la entidad, ¿vale?
lo va a tener que designar el Consejo de Administración y este OCI, este órgano de control interno, se va a encargar exclusivamente de controlar y de llevar a cabo un seguimiento de todas las obligaciones que hay que cumplir en materia de blanqueo de capitales, ¿vale? Se va a reunir periódicamente, generalmente suele ser con carácter trimestral, y van a llevar a cabo un seguimiento de todo lo que tenga que ver y todo lo que esté relacionado única y exclusivamente con materia de blanqueo de capitales, ¿vale? Estos van a ser los dos órganos principales en materia de blanqueo de capitales. Y luego, aparte, me vais a permitir dar un pequeño salto y contaros también que en materia de blanqueo de capitales vais a tener que designar a un experto externo. Esto, como bien indica su nombre, y ya nos hemos encargado nosotras de poneros, este experto externo tiene que ser alguien independiente. O sea, esto sí o sí vais a tener que acudir a un tercero, ¿vale? Que os elabore con carácter anual un informe donde analice todas vuestras cuestiones y toda vuestra actividad en materia de blanqueo de capitales. ¿Vale? Y ese experto externo va a emitir un informe todos los años que va a tener que ser aprobado posteriormente por el Consejo de Administración de la entidad. En este caso, en el representante ante el SEBLAC, y enlazando con esas directrices de la EVA que entraron en vigor en diciembre del año pasado, pues las entidades tienen que nombrar asimismo a un consejero dentro del Consejo de Administración, obviamente, un consejero que asuma esta función de compliance manager, ¿no? De responsable. ¿Para qué? Pues para intentar evitar que con esto de que todo el Consejo de Administración es responsable de todo lo que ocurra en la entidad y por tanto también en materia de prevención del blanqueo de capitales, pues que no haya realmente nadie que se encargue de velar específicamente por la aplicación de las medidas ¿no? de todas las medidas de control interno que establece la normativa. En muchos casos, muchas de vuestras entidades, sobre todo precisamente por tamaño por el tamaño que tenéis y por la estructura organizativa, ese miembro del Consejo de Administración ha acabado siendo el representante ante el SEPLA, que también era una figura era un miembro del Consejo de Administración, ¿no? Porque lo que no tiene mucho sentido es que tengas un representante ante el SEPLA, consejero, y otro consejero encargado de blanqueo, ¿no? Y recae esta figura, ¿no? Que muchos de vosotros, pues a principios de este año habéis hecho estos nombramientos oficiales, ¿eh? No lo hemos incluido aquí porque ya no nos cabían, no queríamos abrumaros con muchas más cuestiones, pero bueno, que sepáis que hay todo un bloque que aunque no sea un departamento en sí mismo y que normalmente no se pinta dentro de esa línea, de esa primera línea de negocio, pero sí que tiene que estar ahí encargado de controlar esas obligaciones en materia de blanqueo. ¿Vale? Lo mismo pasa con el tema de protección de datos. Aquí también, pues, en materia de protección de datos, vais a tener que designar a un delegado de protección de datos. Esto generalmente también soléis acudir a externos para contratarlo, más que nada porque la norma exige que ese delegado de protección de datos cuente con la formación exigida para ello, ¿vale? Aquí quería hacer también un matiz, porque también os soléis preguntar mucho quién está obligado a tener un DPU, un delegado de protección de datos. Las empresas de inversión lo pone la norma tal cual, necesitáis ese delegado de protección de datos, y las gestoras de ICES y de capital riesgo, aunque no seáis empresas de servicios de inversión y no prestéis servicios de inversión, al ser sujetos obligados en materia de blanqueo de capitales, la norma os incluye como tal porque, bueno, al fin y al cabo, pues tratáis mucha información sensible, muchos datos personales de inversores, de partícipes y demás, y tenéis que contar también con este delegado de protección de datos, que básicamente es una persona que lo que va a hacer es, pues, explicaros, hacer un seguimiento de eso a vosotros como responsables de datos, explicaros qué obligaciones tenéis que cumplir y asegurarse de que cumplís con todas vuestras obligaciones en materia de protección de datos. ¿Vale? Luego, vais a tener que tener un órgano encargado de supervisar las actividades relevantes externalizadas, ¿vale? En caso de que tengáis actividades relevantes externalizadas. Si no, pues obviamente no tenéis que contar con este órgano encargado de la supervisión. ¿Y qué vamos a entender aquí por actividades relevantes externalizadas? Pues son actividades que en el caso de interrumpirse o de que haya algún problema con respecto con estas actividades, pues se puede poner en riesgo lo que es el desarrollo de la actividad normal de la entidad, ¿vale? Esto a grandes rasgos es lo que entiende la norma. ¿Y qué unidades se encuentran siempre cubiertas o dentro de este paraguas de actividades relevantes externalizadas? Las unidades de control, segurísimo. Entonces, en el momento en el que tengáis cumplimiento normativo, control de riesgos o auditoría interna
externalizados, deberíais contar con este órgano de supervisión, ¿vale? Esto, un matiz aquí, porque esto lo recoge la normativa de empresas de servicios de inversión como obligatorio, ¿vale? Para las empresas de servicios de inversión. Las gestoras de ICES también lo tenéis como obligatorio. En las gestoras de capital riesgo la norma no es tan clara, pero nuestra recomendación es que, al menos si tenéis a las unidades de control externalizadas, nombréis a esta persona responsable de nuestro control, que igual no lo tenéis todo tan procedimentado, no tenéis una política que se encargue de esto, pero en el día a día al menos vais a tener a alguien encargado de, pues un poco de fiscalizar, ¿no? La labor que hacen esos proveedores con los que contáis para prestar esos servicios externalizados. Sí, aquí probablemente, o sea, aquí no estamos hablando tanto de órgano, porque aquí no es necesario que sea un órgano colegiado, No. simplemente con una persona responsable sería suficiente. Y lo que sí que dice la norma para el caso de las empresas de servicios de inversión y de gestoras, que insistimos, es conveniente que apliquemos, porque al final el supervisor va a aplicar por asimilación, por analogía, esa misma norma, es que sea alguien del seno del Consejo de Administración también, ¿vale? O sea que todas esas figuras, por eso os decíamos, casi todo lo que teníamos ahí, bueno, pues está en ese lado, en ese lateral, de una u otra forma está compuesto por alguien del Consejo de Administración o que Depende reporta directamente. directamente de ellos, ¿vale? Por eso no lo hemos metido dentro de la línea de abajo. Eso es. Y ya por último, bueno, esto también es de reciente aplicación con la entrada en vigor de la Ley 2/2023 de protección del denunciante, que conocemos comúnmente, pues todas las entidades sujetas a la normativa de blanqueo de capitales, que ya veníais contando con un canal de denuncias para poder denunciar posibles infracciones en materia de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, pues ahora vais a tener que ampliar ese canal de denuncias y hacer un canal de denuncias al uso, tanto para internos como para externos de la entidad, ¿vale? En el que en el que las personas vinculadas a vosotros os puedan denunciar posibles infracciones genéricas, no solo en materia de blanqueo de capitales, sino de fraude, de corrupción que pueda haber, de cualquier delito que se os ocurra en materia penal, ¿vale? Esto serían un poco, pues eso, ese canal de denuncia lo podéis tener interno en la entidad o podéis contar con un tercero, como ahora veremos. Y luego, aparte de todo esto, también os queríamos marcar aquí otras entidades, otras funciones con las que vais a tener que contar, que sí o sí van a tener que ser externas a la entidad. Pues como ya os adelantábamos, el experto externo en materia de blanqueo de capitales, ¿vale? Luego también el auditor de cuentas, que lo va a tener que designar el Consejo de Administración por un periodo de tiempo generalmente, pues 2 o 3 años, ¿vale? Que se va a encargar de haceros toda la auditoría contable, la de cuentas, tanto de los vehículos como de la propia entidad. Y de un depositario de los vehículos que tengáis gestionados. En el caso de las gestoras de ICES, esto va a ser siempre vais a tener que contar con un depositario para vuestras ICES. Y en el caso de las entidades de capital riesgo, pues cuando superéis los umbrales de 100 millones con apalancamiento o 500 millones sin apalancamiento bajo gestión, o en el caso de que comercialicéis a inversores minoristas, también vais a tener que contar con este depositario. Vamos, cuando seáis capítulo 2, así en resumen. Y ya por último, a mayores, pues esto os lo hemos contado un poco para lo que entendemos que son pequeñas, o sea, empresas de un tamaño pequeño mediano, ¿vale? Y en el caso de grandes empresas, tened en cuenta que también vais a tener que contar, posiblemente os exija tener comités más específicos, ¿vale? Generalmente suele exigir tener un comité de remuneraciones, un comité de nombramientos y un comité de riesgos, que esto está sobre todo pensado para empresas de servicios de inversión de un tamaño más significativo. Pero dicho todo esto, que parecen Sí. muchos departamentos, muchos órganos, muchos comités, bueno, podéis contar con ayuda externa, ¿no? Claro, Porque ahora nuestra idea un poco con esta presentación, primero era asustar. asustaros con todas las obligaciones y con todos los medios humanos que en principio tenéis que disponer, pero luego, obviamente, pues muchas de estas funciones que estamos viendo aquí, como os vamos a enseñar ahora, se pueden externalizar, podéis contar con el apoyo de externos, ¿vale? No hace falta que todo esté interno en la entidad y tener contratado personal específico para cada una de estas funciones, ¿vale? Entonces,
como veis, como veis marcado, todo lo que está así como sombreado en rojito son cosas que pueden estar perfectamente externalizadas a una empresa completamente ajena o incluso en el propio grupo. Esto es importante porque muchas veces nos hemos encontrado con entidades que dicen, no, pues yo delego la auditoría interna en el grupo. O sea, perdón, te dicen, yo nombro auditor interno en el grupo, ¿no? Y luego llegan y te pide CNMV pues esa supervisión de las actividades relevantes externalizadas. Y ellos te dicen, no, no, si yo no tengo nada externalizado, lo tengo en el grupo. A estos efectos, las entidades del grupo son una externalización, ¿vale? Entonces, insisto, pueden ser a nivel de grupo, igual que pasa habitualmente con recursos humanos, con el servicio de tecnología, incluso pues muchas veces con la Contabilidad. contabilidad, el tema de impuestos, que las entidades que tienen una holding o que tienen un grupo por encima, pues bueno, suelen acudir a ellos y no habría problema. Y en principio lo único es que tenéis que tener un acuerdo, un contrato donde se regule exactamente cuál es la prestación de servicios y se remunere por ello a la entidad, ¿no? O sea, realmente aquí CNMV pues va a entender que efectivamente no tengas personal y no tengas ese gasto de personal, pero tiene que haber un gasto por la prestación de servicios profesionales, ¿no? Que sustituiría en parte pues a eso, ¿no? Al final lo que no tienes en medios humanos contratados, pues lo tienes en En medios gastos. externos, ¿no? En gastos, ¿no? Y luego esas que tenéis con esa línea, pero sombreado, ¿no? En rojito, como es la parte de prevención de blanqueo de capitales, sobre todo, aquí las entidades no suelen externalizar, sino que se cuenta con un apoyo normalmente de un externo, Sí. pero la responsabilidad última de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales no se puede Claro, externalizar en un aquí os tercero, hemos puesto un poco el ¿vale? matiz porque el OCI va a estar formado siempre compuesto por personas de la entidad propias, no va a estar, no va a estar, generalmente no va a estar una entidad externa en el OCI, y el representante del SEPLA, que es que tiene que ser alguien interno de la entidad, entonces no los vais a poder delegar, lo que sí que es con lo que, tal y como comentaba Rocío, con lo que sí que vais a poder contar es con un apoyo externo que os facilite esas funciones, pues de cara a elaborar borradores de actas, de cara a actualizar el manual, de cara a ayudaros con los expedientes de clientes, con la aplicación de las medidas de diligencia debida y con la formación en materia de blanco de capitales, pues con todo eso, ¿vale? Pero no se va a poder hacer una delegación o una externalización completa de lo que es la función, ¿vale? En definitiva, la entidad va a tener una serie de departamentos de negocio, ¿no? De primera línea, que van a ser los que estén vinculados a esa captación de clientes, a desempeñar esos servicios de inversión o esa gestión, ¿no? de los vehículos, en el caso de las gestoras de ICES y de capital riesgo, ¿no? Y dar soporte pues a toda esa operativa, tener todo ese back office, tener ese reporte a la CNMV, reporte a clientes, ¿no? Por otro lado está la segunda línea que veíamos, ¿no? De cumplimiento normativo y control de riesgos y en última instancia la tercera línea de auditoría interna. Además de pues, todos esos órganos o comités que veíamos Eso es. a la izquierda, perdón, que no van a ejercer sus funciones solo en exclusividad, pero que sí que hay que tener en cuenta que tienen que ser consejeros no ejecutivos o distintos miembros, ¿no? Pero bueno, sí que queríamos aquí reforzar Enseñaros esta eso. parte. Aquí eso, lo que os comentábamos, pues generalmente que solemos ver las entidades, pues la parte de protección de datos la podéis externalizar, la parte de atención al cliente también, el canal de denuncias, pues un poco también para asegurar ese anonimato que Mara exige la ley, que muchas veces es muy difícil, pues mucho más fácil a lo mejor acudir a una empresa externa que nos dé esto que tenerlo nosotros. La parte de contabilidad, como ya decía también Rocío, pues a lo mejor no disponéis de esas personas específicas y también las externalizáis, o de IT, que tampoco tenéis por qué tener una persona experta en informática dentro de la entidad. Y luego, muy importante, sobre todo por lo que nos atañe a nosotras desde AFIN Compliance, pues la parte de control, que aquí sí que quería hacer un último matiz y eso, que muchas veces también os preguntáis, oye, estos servicios, pero vosotros podéis prestar todos los servicios, ¿cómo no puede haber una entidad, como ya os adelantábamos, generalmente, salvo que se aplique ese criterio de proporcionalidad de que suele estar solo limitado a las empresas de asesoramiento financiero y poco más, tenéis que disponer de una segunda línea de defensa y de una tercera línea de defensa. Y esto, unidad de cumplimiento normativo y control de riesgos y unidad de auditoría interna, o las tienen que prestar entidades, en el caso de que lo externalicéis, entidades diferentes, ¿vale? O sea, no... AFIN Compliance, por ponernos el gorrito ahora, no os puede prestar un cumplimiento normativo, control de riesgo y auditoría interna todo a la vez.
porque CNMV no lo va a permitir, ¿vale? Y bueno, es un poco en cuanto a la parte de medios humanos. Y ahora ya también, pues Rocío os cuenta un poco la parte de medios técnicos. Sí, por continuar en un poco con... Pasa del todo la diapositiva. Gracias, Carmen. Bueno, esos son los medios humanos, que va a depender, como decíamos, de esos departamentos, de cómo esté estructurado, pero obviamente también es muy importante dotar a la herramienta, a la entidad de herramientas, ¿no? El Consejo de Administración lo que tiene que tener claro es que, bueno, tiene que tener una adecuada estructura para prestar con esa calidad y esas garantías los diferentes servicios a sus clientes, ¿no? Cuando son las entidades muy pequeñitas, pues al principio dices, bueno, con 3 4 personas voy tirando y te haces todo casi muy manualmente, ¿no? Pero el objetivo es seguir creciendo, seguir teniendo, ampliar, ¿no? Ese universo de clientes y esa operativa, y llega un momento en el que, bueno, pues manualmente no podemos mantener todo porque hay una serie de tareas bueno, se van, que van incrementándose y no siempre linealmente, sino más bien exponencial. Entonces, está claro que, por ejemplo, los departamentos de inversiones, de gestión de asesoramiento, esos departamentos de primera línea que veíamos, van a necesitar herramientas diferentes, pues desde los distintos difusores de información tipo Reuters, Bloomberg, que tengan acceso para poder hacer un seguimiento, ¿no? de las cotizaciones de los instrumentos, de los activos y el resto de información que proporcionan, pues cuando ya esos clientes también van creciendo, necesitarán herramientas que les ayuden a diseñar las carteras, a realizar esas propuestas de asesoramiento, a monitorizar, ¿no? Y a lo mejor ver, oye, voy a rebalancear, si tomo esta decisión, ¿qué pasa? Si esto se me incrementa el riesgo, si no, bueno, pues herramientas que les ayuden realmente a tomar las mejores decisiones, ¿no? para el cliente. También van a necesitar esas órdenes o herramientas o sistemas que le permitan transmitir a mercado o a los intermediarios financieros esas órdenes a través de un sistema no manipulable, ¿no? Que aquí ya sabéis, y seguro que los que habéis vivido inspecciones de CNMV, pues ya sabéis que, por ejemplo, el correo electrónico no le gusta, que lo de dar las órdenes por teléfono pues está bien, pero si no lo grabas no hay forma de demostrarlo. Bueno, pues normalmente necesitas tener esos medios técnicos que permitan. La parte de back office, pues igual, ¿cuántas personas vamos a necesitar en un departamento de back office? Pues va a depender también de lo automatizado que tengan esas tareas. Si todo es manual, pues vas a necesitar un ejército. Pero si cuentas con un software que te permite pues, registrar todas las operaciones, hacer trazabilidad, conciliar las carteras, cruzar los archivos del custodio y el depositario con los datos que tenemos de operaciones, hacer ese cuadre, vigilar que está bien. Ya ni te cuento esos departamentos de administración de las gestoras, que además son ellos mismos los que calculan el valor liquidativo de los vehículos, pues necesitan medios y herramientas, ¿no? Que llevar ese registro de clientes de los partícipes, toda esa documentación de los clientes, la contabilidad, el reporte a CNMV, al resto de supervisores, impuestos y demás, reporte a clientes, periódicamente hay que enviar, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que la entidad tiene que valorar, esa combinación adecuada de manos y de sistemas que van a permitir eficientar estos procesos, ¿no? Y en la parte de control, pues igual, ¿no? Pues para desempeñar esas funciones correctamente de control, pues oye, herramientas que permitan medir, identificar y medir los riesgos tanto de la entidad como de sus propios clientes, VAR, backtesting, liquidez, riesgo de crédito. Ahora no vamos a entrar hoy en detalle porque no es el objetivo de la sesión, pero ahí os lo dejo para que lo vayáis pensando, riesgos SG, que también tienen que estar integrados, ¿no? en ese proceso de toma de decisiones de inversión. Y que no son fáciles de medir. Que no son fáciles de medir, efectivamente. Herramientas de compliance, pues en la parte de PVC tenemos que hacer cotejos contra las listas, analizar o crear alertas que nos permitan detectar conductas sospechosas, inusuales
capitales, en materia de prevención de blanqueo de capitales. Asignar correctamente el nivel de riesgo de clientes y de partícipes, que esto suele ser algo que suele costar bastante a las entidades. Pues abuso de mercado, lo mismo, ¿no? Va a depender también del tamaño y del tipo de actividades, pero todas las entidades financieras están obligadas a hacer un seguimiento, ¿no?, de esta operativa, y cualquier operación sospechosa la tienen que comunicar. Y luego, pues las unidades de control, los departamentos jurídicos, las unidades de auditoría interna tienen que estar al tanto de todas las novedades regulatorias, ¿no? Y tienes que estar viendo qué sale. Y la verdad que en un sector hiperregulado como el que tenemos, ¿no?, de entidades del sector financiero, pues a veces si no tienes con algún tipo de ayuda, ¿no?, de algún radar regulatorio, pues cuesta estar al día, ¿no? Entonces, oye, estas herramientas, pues las entidades las pueden desarrollar in-house, hay proveedores que prestan, ¿no?, y que proporcionan estas herramientas. Bueno, aquí nos vais a permitir meter la cuña publicitaria a la promoción, pues nosotros también tenemos muchas de estas herramientas y contamos con ellas, ¿no? Que sepáis, pero bueno, también obviamente hay otros proveedores que puedan prestar estos servicios, ¿no? Pero bueno, era el objetivo fundamental de esta sesión, era un poco, ¿no?, contaros y explicaros, pues eso, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con entidades que vienen y nos dicen, oye, que quiero montar una agencia de valores con los mínimos recursos posibles. Y es como, oye, por muy mínimos, 3, 4 personas no te lo quita nadie, ¿no? Y lo que no tengas en personal vas a tener que tener ciertas herramientas. En cuanto a las Obviamente, herramientas aquí, yo generalmente, porque tengáis también un poco nuestra valoración, importantísimo que tengáis bien cubierto todo lo que es el tema y muy bien instrumentalizado y con unas herramientas suficientes, todo aquello que sepáis que vais a tener que reportar a la CNMV, ¿vale? O sea, esta parte de registro, toda esta parte de contabilidad, tal, es que esto es muy importante que lo tengáis muy bien automatizado, porque luego hay que reportar a la CNMV, ya sabéis que son plazos estrictos, con un formato estandarizado y que muchas veces es lo que más os cuesta y que aparte de que, bueno, pues nosotros os ayudamos mucho con ese reporte y demás, pues es algo que tenéis que hacer vosotros y para lo que tenéis que contar con herramientas muy buenas, que ya os digo, las tenemos in-house, las tenéis en proveedores externos, pero que es fundamental para vuestro día a día. eso es. Y bueno, el objetivo era un poco contaros esto, contaros esa visión, ¿vale? Contar esos gorros, porque luego esos distintos comités, ¿no?, que nos dicen las personas, pero es que yo ya no puedo asumir más funciones porque ya no sabes lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues para que lo tuvieseis ahí un poco también concentrado. Así que, de todas formas, vamos a aprovechar que vamos bien en tiempo. Bueno, nos hemos comido, ¿no? 5 minutillos nos quedan, pero vemos que habéis puesto algunas preguntas, entonces vamos a intentar dar respuesta. Si tenéis cualquier duda adicional, de todas formas, creo que también aquí al final os hemos dejado nuestro correo de consultas, o sea, sentidos libres de escribir cualquier cuestión, o sea, también un poco la idea de la sesión, y sabíamos que iba a traer con la pie bastantes dudas, porque es algo que la hemos querido utilizar también un poco pues para resolver muchas dudas que nos venís preguntando en el día a día, sobre todo cuando estéis arrancando o cuando queréis dar un salto sustancial en cuanto a actividad que vais a prestar y demás, para que, pues eso, para que lo tengáis en mente, tengáis nuestros criterios, los criterios de CNMV y podáis plantear todo lo que consideréis. Eso es, mira, nos preguntaba Azucena si era necesario delegar a entidades externas las áreas de cumplimiento normativo, control de riesgos o auditoría interna, ¿no? O si el personal de dentro de la gestora lo puede asumir. Aquí lo que comentábamos un poco, no hace falta delegar, ¿eh? O sea, de hecho, pues hay muchas entidades que lo tienen internalizado, tienen su propio departamento, su propia unidad de cumplimiento normativo, de control de riesgos y de auditoría interna. Lo que sí es importante, que sí que os enfatizábamos, es que las personas que presten estos servicios y que se encarguen de estas unidades no tienen que estar separadas del resto de departamentos y de unidades de la entidad. O sea, tiene que ser una persona que contratemos al uso para ser la unidad de cumplimiento, la unidad de control o auditoría interna. Eso es, y nos preguntaba además, nos hacía hincapié, ¿no? ¿Y auditoría interna también, incluso separado de la dirección financiera? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta separación? Fundamentalmente por temas de independencia, es decir, tanto cumplimiento normativo y auditoría interna también, las dos se van a encargar de revisar que las áreas de negocio estén cumpliendo adecuadamente sus procedimientos, ¿no? Y que cumplan con toda la normativa. Entonces, si hay alguien que se encarga de la dirección financiera,
y luego a su vez se audita a sí mismo, pues es lo de ser juez y parte. Como que no, ¿no? Y ese es el motivo fundamental de que estas unidades estén completamente separadas de las funciones ejecutivas del día a día, ¿vale? Otra de las preguntas es, que igual lo hemos contado mal, decía, ¿el canal de denuncias es obligatorio para las gestoras cuando se comercializan minoristas? El canal de denuncias es obligatorio para todas las entidades financieras, gestoras de capital riesgo, gestoras de ICES, entidades de crédito, ESIS, o sea, todas las entidades financieras, con independencia de su tamaño, tienen que tener este canal de denuncias. Independientemente, insisto, independientemente de tamaño, de actividad que presten, el canal de denuncias es obligatorio, como os comentaba, porque os aplica la normativa de blanqueo de capitales, porque sois sujetos obligados en materia de blanqueo de capitales y ya estáis obligados a tener un canal de denuncias. Esa obligación, esa extensión de ese canal de denuncias, no solo a la denuncia de infracciones en materia de blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo, sino la implantación del canal de denuncias a nivel genérico para todo tipo de denuncias. Y ya os digo, esa obligación nos viene porque comercialicéis o no a inversores minoristas, sino porque sois sujetos obligados en materia de blanqueo de Sí, capitales. yo creo que la confusión, Carmen, ha venido cuando hemos explicado el servicio de atención al cliente, que aquí sí que lo hemos matizado. O sea, el Sí. servicio de atención al cliente para atender quejas y reclamaciones es obligatorio en entidades financieras, en empresas de servicios de inversión y en sociedades gestoras de ICES. Las gestoras de capital riesgo no se les exigía como tal tener ese titular, No se incluyen en no la se orden. incluía dentro del, por ejemplo, del expediente del manual de autorización y no lo tienen. Sin embargo, con esta, sin embargo, es un criterio que creemos que va a acabar cambiando, ¿no? Por nuestra experiencia en inspecciones en este tipo de entidades con CNMV es que, aunque no sean obligatorios, CNMV te pide cuáles son tus procedimientos para atender estas quejas y reclamaciones si las hubiera y qué pasa con esta flexibilización ¿no? y permitir y que se supone que bajando el ticket, ¿no? Se va a comercializar muchísimo más a minoristas, pues creemos que esto, aunque no sea totalmente obligatorio de momento, la norma va a acabar tendiendo y en cualquier caso pues sería conveniente en las gestoras de capital riesgo nombrar a alguien que en el caso de recibir en algún momento una queja o una reclamación estuviera, bueno, pues fuese el encargado de Pero responder, tened en ¿no? cuenta que son órganos diferentes. O sea, por un lado vamos a tener el canal de denuncias y por otro lado vamos a tener el servicio de atención al cliente. O sea, no son diferentes, se encargan de cuestiones diferentes. Canal de denuncias para denunciar infracciones, servicio de atención al cliente para atender quejas y reclamaciones con respecto al servicio que le prestamos al cliente. Vale. Preguntas. Nos preguntaba también uno de los asistentes si una misma entidad que ofrece servicios de gestión y de asesoramiento debe mantener esas barreras físicas en estos dos departamentos. No, no. Lo que os hemos pintado, de hecho, os hemos pintado una barra que las une porque lo habitual es que estén unidos, sea un mismo departamento el que tome las decisiones de inversión, tanto para los clientes gestionados como para el servicio de asesoramiento. Ahora bien, hay entidades que por los servicios que presta deciden tener un área completamente separada. Por ejemplo, pues aquellas empresas de servicios de inversión que prestan asesoramiento no independiente. Pues por ejemplo, ahí quieren separar el distinto personal y entonces pues lo separan también en áreas, pero no es obligatorio, ¿vale? El servicio de atención al cliente, yo creo que la pregunta era si son las siglas de servicio de atención al cliente. Sí, SAC son las siglas de servicio de atención al cliente. No es obligatorio el canal de denuncias en empresas con más de 49 empleados. Creo que el límite está en 249, es decir, cuando ya tienes 250 empleados, estás obligado a tener un canal de denuncias, pero en el caso de las entidades financieras lo tienes que tener independientemente del número de empleados que tengas, ¿vale? Y también nos preguntaban en un grupo, el Consejo de Administración, nos preguntaba Francisco Javier Yagüe, en un grupo el Consejo de Administración de la matriz debe establecer políticas globales que afecten a todas sus sociedades filiales, las cuales deberán adaptarse siempre que no vayan en contra de la normativa de su país. Bueno, casi más que una pregunta, yo creo que es una afirmación, sí, en principio sí, o sea, no, es así habitualmente como ocurre, ¿no? Sí, oye, la pregunta es que si se pueden instaurar políticas a nivel de grupo,
Yo creo que aquí obviamente sí, claro, o sea, si tú tienes una entidad financiera que está dentro de un grupo donde se aplican políticas en materia de blanqueo de capitales, se aplican políticas en materia de reglamento interno de conducta, de conflictos de interés, pues las políticas se van a instalar a nivel de grupo y van a afectar a la entidad financiera y sí, claro, sí. Sí, y hemos dejado para el final, no nos la hemos saltado, una última pregunta de qué registros mínimos tiene que tener una gestora, dices. Que nos mande un correo, Sí, porque o sea, esta es un poco más larga, es un poco más larga, pero pero tenéis, mira, yo aquí os recomiendo, porque justo en el caso de la gestora dices, tendríais que ir desgranando la distinta información que aparece en toda la normativa de aplicación, pero es muy útil, aunque resulta de obligación para las empresas de servicios de inversión, pero luego por sí. analogía es bastante útil tirar de ella, ¿no? Y os animo a que consultéis la resolución del 7 de octubre del 2010, donde se publicaban los registros mínimos que se esperan en una empresa de servicios de inversión, con lo cual, adaptando un poco los conceptos de clientes partícipes, carteras gestionadas, vehículos gestionados, pues os puede resultar útil. Pero vamos, si tenéis alguna duda concreta, pues Dicho lo cual, por generalizar un poco y que tengáis registro de partícipes, registro de suscripciones y reembolsos, registro de operaciones de inversión de vuestros vehículos, eso es por regla general en nuestras peticiones de documentación, al menos lo vais a tener solicitados seguro y eso tenéis que tener muy bien y con toda la información y cuanto más detallados y más desglosados, mejor. y dicho esto, pues hasta aquí hemos llegado a las jornadas. No queremos robaros más tiempo. Os agradecemos a todos vosotros vuestra atención, vuestras preguntas. Y vamos, os animamos, os invitamos a que sigáis participando y conectándoos al resto de las sesiones. Mañana y el jueves, por la mañana a las 9:30 y por la tarde a las 5:30. La próxima, la de las 9:30, para aquellos que todavía no habéis tenido la suerte de vivir una inspección de CNMV, pues mañana contaremos, ¿no? Cómo afrontamos, al menos nosotros desde Compliance, una inspección de CNMV, con lo cual igual, bueno, pues os podemos dar algunos tips y consejos para aquellos que estéis interesados. Lo dicho, muchísimas gracias y esperamos que haya sido de vuestro interés. Buena Pues tarde. muchas gracias, buena tarde.